hora, Raúl, vamos a dar la bienvenida al informativo, al sociólogo Jerjes Loaiza. Muy buenos días. Eh, Al comienzo de la pandemia veíamos acaparamiento, compras industriales de papel higiénico, filas, medicinas, en fin. Hoy esta compra impulsiva podría trasladarse al día festivo como es el Día de la Madre, que ya tenemos el domingo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, todas las fechas conmemorativas, sea de la madre o sea de repente alguna otra fiesta, resulta un pretexto para poder hacer una compra desmedida de diferentes artículos. Más allá del uso de los mismos o más allá de la utilidad de estos, ello termina significando y representando pues la construcción de una suerte de catarsis y también una suerte de reconstrucción de una normalidad a la cual seguramente, al menos psíquicamente, al momento de comprar, se cree a la cual se ha llegado. Es decir, doctor Jerjes. Buenos días. Sí, buen día. De alguna manera, estas compras compulsivas es, sin darnos cuenta, un mecanismo que internamente estamos utilizando para reemplazar la ausencia física con el ser querido, con la madre en este caso. Como no la podemos visitar, entonces, sin darnos cuenta, podemos caer en estas compras compulsivas. ¿Qué podría hacerse en todo caso para reemplazar este tipo de actitudes? Bueno, es un poco difícil. Veremos, el sistema mundo, el sistema económico, para decirlo en términos generales, el sistema económico, liberal, democrático, capitalista que poseemos, se basa justamente en hacer de los miedos, de los temores o de los vacíos de las personas una suerte de pretexto para poder reutilizarlo en buena medida en la compra de objetos, en el consumismo. A veces superficial a nuestro modo de ver, pero que se conecta tremendamente con elementos psicosociales, psíquicos, personales, individuales. O sea, en la historia de vida de cada individuo se desarrolla la necesidad de tener que comprar, de tener que poseer. Es decir, en este contexto, pese a la crisis económica, pese al desempleo, ¿estamos dispuestos a gastar más los peruanos por un regalo? Sí, claro que sí. O sea, la necesidad de comprar no tiene que ver con cuánto tienes. La necesidad de comprar tiene que ver con una especie de discurso que trata de decirnos que en buena medida, a pesar de nuestra situación, a pesar de nuestra pobreza, a pesar de nuestras carencias y falencias económicas, podemos comprar, porque comprando, demostrando que valemos lo suficiente, comprando demostramos que estamos dentro de un sistema determinado. Y a esto se le agrega, como se me dijo anteriormente, la necesidad de tener al ser querido muy cerca, la necesidad de dar, dando, regalando, obsequiando, y por supuesto comprando, que es el proceso más encantador de todo ello, termino sintiéndome más cerca de mi ser querido y a su vez satisfactoriamente yo mismo. Una estrategia de la publicidad, entonces, es hacernos creer que cuando compramos un artículo que no es primordial para la vida diaria, que no es esencial, vamos a vivir más felices. ¿Es un mecanismo interno entonces? Sí, la felicidad paradójica, como le llamaba cierto autor, termina siendo una felicidad a la cual nos sentimos nosotros conectados, pero es paradójica porque nos hace trabajar más, nos hace pues a la larga pues explotarnos nosotros mismos mucho más de lo que somos, de lo que deberíamos hacer para compartir el tiempo, y este poco tiempo que tenemos a la larga no lo tenemos para compartir. En estos tiempos en donde justamente no tenemos tiempo para compartir porque no vemos a nuestros seres queridos, nos explotamos mucho más y tratamos en la medida de lo posible de tener dinero para poder gastar. Sin embargo, esta felicidad paradójica representa esa paradoja, trabajar mucho para gastar más y no tener tiempo para disfrutar lo que finalmente gastamos. ¿Y ha habido un impacto en el comportamiento de los peruanos ahora que, por ejemplo, ya no hay la interacción de estar en comprar ropa y probársela y que todo ahora se basa, bueno, en un albur, ¿no? De saber si te queda bien o no y limitarte a las pantallas de los ordenadores o los celulares? Estas compras virtuales o por delivery, ¿cómo cambiaría el comportamiento de los peruanos post pandemia? Creo que de manera muy grande, seguramente ya se ha respondido prácticamente en la pregunta, porque la compra por delivery termina siendo la compra muchas veces de objetos de los cuales no tenemos ni idea si es que van a ser lo suficientemente útiles para nosotros,
y también porque la compra vía redes sociales te lleva a una especie de... A ver, las redes sociales y el internet te llevan a vomitar una serie de sensaciones y sentimientos. Disculpándome por la palabra, quiere decir que nosotros hacemos una, como lo dije, catarsis, o en todo caso nosotros terminamos apretando o comprando o interactuando sin siquiera pensar qué estamos haciendo. Entonces esto puede significar un espacio de compra, ¿no?, de muchos objetos sin siquiera meditar, reflexionar si es que lo que compramos está bien o no. Porque solamente con un clic nosotros ya estamos comprando un objeto, sin darnos cuenta de que eso puede terminar siendo contraproducente porque nos endeudamos. Y en este endeudamiento terminamos alargando una serie de problemas que ya tenemos, como los de salud de muchos familiares o del propio miedo de lo que representa este proceso. Desde el punto de vista sociológico, ¿cuál es la interpretación que tiene usted, doctor Jerjes? ¿Por qué miles de peruanos en estos momentos están enfrascados en una lucha sin cuartel para defender una posición política? Hay amigos que rompen una relación de muchos años, todo por defender a un candidato o a una candidata, incluso sabiendo que cuando uno de ellos va a ganar las elecciones, igual van a continuar siendo desempleados, van a tener un sueldo que no les alcanza para vivir dignamente, ¿no? Gane quien gane, pero igual en estos momentos están enfrascados en una lucha con un amigo o con un familiar. Es muy duro lo que mencionas, en realidad es muy duro, ciertamente, pero duro, porque la condición de vida, mejor dicho, el status quo tal vez, o es muy probable que no cambie, que no se transforme, ¿no? Pero creo que la visión de muchas personas se torna muy conflictiva en la medida de que cada vez más hay un agotamiento. Puede que esto se pueda haber dado antes, seguramente, pero creo que hoy, más que nunca, la COVID-19, la pandemia, la ausencia de trabajo, la carencia de reconocimiento al esfuerzo de las personas, creo que se ha multiplicado tremendamente, lo que nos hace ya agotarnos de lo que pueda venir a futuro, sea quien sea el candidata que termine siendo presidenta. Yo creo que la población ya no soporta más esto y la perspectiva, o en todo caso la polarización que se da entre estos dos candidatos, termina siendo de las personas una visión de enemistad, no solo de adversarios, sino de enemistad por quien vota o quien quiere votar por determinado candidato o candidata. Lo cual creo que por un lado es positivo porque nos politiza mucho más, pero por otro lado es negativo porque no nos hace ver el trasfondo de este asunto. Que el modo en que vivimos, el modo en que se desarrollan las cosas es parte, obviamente, de un sistema mundo y no solamente de una situación nacional. Parece que los peruanos tuviéramos muy pocos estímulos nacionales para sentirnos orgullosos y una de esas oportunidades era precisamente el Bicentenario. Pero con este contexto de crisis, de pandemia, de incertidumbre política, ¿vamos a poderlo vivir a plenitud? No, muy difícil, no. Pensar el Bicentenario en estas épocas es sumamente complicado. El Centenario se vivió y se gozó como no se pudo en todo el sentido de la palabra por parte de Leguía, ¿no? Los famosos 100 años que se extendieron hasta 1924 por la batalla de Ayacucho, pero al día de hoy eso es imposible, muy difícil. El centenario en el gobierno de Leguía representó un pretexto para tratar de demostrar que el país estaba muy bien, que el país se acercaba a una modernidad, que el país se acercaba pues a un mejor mañana. Hoy es todo lo contrario, no nos acercamos al mejor mañana y no tenemos razones para poder creer, lo cual nos hace sentir sumamente despreciados en un contexto de muerte, un contexto de desempleo y en un contexto de situaciones ruines también debido a la corrupción que constantemente se comenta y se menciona, aminorando la política como una posibilidad para mejorar las cosas. Entonces yo creo que no hay razones para poder establecerlo. Este Bicentenario no se está celebrando como se hubiera querido y por supuesto no sé qué consecuencias haya, porque frente al orgullo nacional también está la otra amenaza, la vergüenza y por supuesto la crítica, el conflicto, la movilización y finalmente la explosión social de lo que podría ocurrir si seguimos así de esta manera. Muy bien, muchas gracias por este análisis. En el informativo estuvo con nosotros el sociólogo Jerjes Loaiza. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días.